escuché a mi prometida decir que quería probar con un chico más alto. La boda fue cancelada. Ahora ella regresó una semana después diciendo que sus amigos le lavaron el cerebro, pero yo ya terminé. Hace tiempo que tengo esta historia guardada, sin estar muy seguro de por qué decido compartirla ahora, pero quizá ayude a alguien o simplemente necesitaba sacarla del pecho. Advertencia, va a ser larga. Retrocedamos hasta mi último año de secundaria. Yo, un chico de 17 años, ahora con 27, completamente promedio, ni popular ni un perdedor, simplemente existía en esa zona intermedia en la que la mayoría vive. No tenía intención de ir al baile de graduación porque, ¿para qué? Quedar parado de forma incómoda mientras los cool kids se divierten parecía absurdo. Sin embargo, mi amigo Mike no dejaba de insistir, decía que era nuestra última memoria escolar y, por fin, cedí. Pedí prestado el traje viejo de mi padre, que me quedaba irregularmente, en algunas partes era demasiado grande y en otras, demasiado pequeño, parecía una mezcla absurda, casi de payaso, pero bueno. Ahí estaba yo, apoyado en la pared del baile, fingiendo enviar mensajes en una aplicación de calculadora, cuando de la nada se acerca Jennifer. Y no es cualquier Jennifer, era la de la que todos hablaban, inteligente y hermosa a partes iguales, esa combinación que solo parece posible en las películas. Se me acerca y me pregunta si quiero bailar. Por un momento, casi escupo mi ponche con alcohol, pensando cómo es posible que una chica como ella se fije en alguien como yo. Eso no se da en la secundaria. En lugar de responder con algo ingenioso, tartamudeé, en realidad, no suelo bailar. Ella me sonrió y dijo, perfecto, a mí tampoco, bailamos juntos entonces. Fue en ese instante cuando algo hizo clic. Esa noche, en un rincón apartado, terminamos hablando de absolutamente todo, desde películas de zombies, ambos éramos fanáticos de los viejos filmes de George Romero, hasta nuestra repulsa secreta por los bailes escolares, a los que asistíamos a regañadientes, y como ambos habíamos sido aceptados en competencias estatales, aunque con cierto temor a la medianoche, nos dimos cuenta de que el baile era un rollo y decidimos marcharnos. Condujimos mi viejo Civic, con parachoques abollados, hasta un diner abierto las 24 horas, y conversamos hasta ver amanecer. Esa conexión fue única, y sinceramente, nunca volví a sentir algo similar. Durante el verano comenzamos a salir, y después de eso fuimos juntos a competir a nivel estatal. En el penúltimo año de la secundaria conseguimos un departamento con unos compañeros, y mientras ella se dedicaba a preparar el MCAT para ingresar a medicina, yo empecé a trabajar en una empresa tecnológica. La vida parecía fluir de manera natural, como si siempre estuviera destinado a ser así. Llegamos a los 26, 27 años, habiendo compartido casi una década juntos. La gente a menudo preguntaba, ¿no te has preguntado qué más hay por ahí? Y yo simplemente respondía, ¿por qué querría? Tuve suerte desde el principio, o eso creía. El año pasado, tras ahorrar durante 6 meses, compré el anillo que ella había señalado años atrás en el centro comercial. Ni siquiera estábamos buscando anillos, simplemente lo vio en una vitrina y comentó, ese es bonito. Así fue mi propuesta, recordé quién era yo para ella, el chico que había estado presente en todos los detalles, y al proponerle matrimonio, lloró tan desconsoladamente que ni siquiera pudo decir sí durante 5 minutos, asintiendo y sollozando. Fijamos la fecha para junio de 2025, y todo parecía perfecto. Sin embargo, el mes pasado ocurrió algo que cambió todo. Las amigas de la Facultad de Medicina de Jennifer se reunieron en casa para su encuentro mensual. Estas chicas, que podríamos calificar de algo bohie siempre saliendo con altos ejecutivos y abogados, no terminaban de agradarme, pero eran amigas de ella, así que acepté. Mientras tanto, yo preparaba en el jardín una sorpresa para cuando se marcharan, instalé luces de hadas por todas partes, sí, muy cursi, lo sé, abrí una botella de su vino favorito y puse su playlist predilecta, todo para demostrar que, como un romántico empedernido, me esforzaba al máximo. En ese momento, salí por la puerta lateral para recoger más cables de extensión, y de repente, escuché unas risas estruendosas provenientes de la sala. No quería espiar, pero logré captar claramente la voz de Jennifer diciendo, solo quiero saber cómo es dormir con alguien más alto, ¿sabes? Solo una vez. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Después de 10 años juntos, ella hablaba de dormir con otro hombre por algo tan trivial como la estatura. Y, para ser honesto, sentí una inseguridad que jamás había experimentado. Yo, que nunca había dudado de mi altura, ahora me cuestionaba mis propias cualidades. ¿Acaso no era la misma chica que me había dicho, en múltiples ocasiones, que me amaba tal y como era? La misma que, en nuestros abrazos, encontraba el ajuste perfecto. La situación se agravó cuando una de sus amigas, probablemente Melissa, siempre tan franca y sin pelos en la lengua, comentó algo como, tienes que probar a un hombre más alto antes de decidirte, en referencia a mi supuesta mediocridad. Para que se haga una idea, yo mido 1,73 metros y Jennifer 1,62 metros, y las risas se volvieron aún más estridentes, como en una convención de brujas. Jennifer explicó que era solo curiosidad,
pero añadió que no le gustaba mencionar la estatura frente a Apil refiriéndose a mí, el chico que había pasado una década entregado a ella, que incluso gastó sus ahorros en el anillo de sus sueños, y que ahora montaba luces en el jardín para una cita sorpresa, sin jamás haber expresado, ni siquiera en broma, deseos de estar con alguien más guapo, más fornido o más delgado. Quedé congelado, sin saber cómo reaccionar. Mi instinto inicial fue confrontarla, pero algo me detuvo, quizá el shock o una parte de mí que deseaba ver hasta dónde llegaba esa situación, y opté por retirarme en silencio, refugiándome en la cochera y quedándome sentado en mi coche, sin poder concentrarme en nada. Todo lo que creía saber sobre nuestra relación se desmoronó, y en vez de enfrentarla de inmediato, decidí observar y esperar a ver qué estaba sucediendo realmente. En las 2 semanas siguientes, me transformé en una versión de mí mismo que ni yo reconocía. Jamás había sido del tipo celoso o intrusivo, nunca espié mensajes, ni revisé el teléfono de una chica. Pero de repente, me encontré revisando sus mensajes mientras se duchaba, observando su ubicación en nuestra aplicación compartida, y notando que empezaba a trabajar hasta tarde en el hospital, algo inusual en ella. Sí, sé que estoy describiendo comportamientos de un novio psicópata, y me hacía sentir terrible, pero no pude evitarlo. Lo que descubrí fue doloroso: los mensajes de Jennifer con Melissa, su mejor amiga, la misma que había sugerido que probara con un chico más alto, estaban llenos de capturas de pantalla del Instagram de un jugador de baloncesto local. Este tipo, que además dirige ligas juveniles y realiza actividades benéficas en el hospital donde trabaja Jennifer, parecía ser un hombre decente, lo que agravaba aún más la situación. Sus mensajes siempre decían «está tan guapo», y, en un acto impulsivo, hasta le mandé un mensaje para ofrecerme como voluntario en el juego benéfico del hospital la próxima semana. Sí, voluntario se convirtió en el término para algo tan inexplicable. Lo peor de todo era verla borrar mensajes, cambiar contraseñas y tomarse más tiempo de lo habitual para prepararse para reuniones laborales no programadas en su calendario. Excusas como eventos del trabajo parecían poco convincentes cuando uno sabe que, poco antes, ella había comprado un sujetador push-up y unos tacones que le regalé en su cumpleaños, detalles que, en otro tiempo, me llenaban de orgullo por su elegancia. Sé que, en un primer momento, el caso parecía claro, con evidencia acumulada de infidelidad basada en algo tan banal como la altura. Pero, a pesar de todo, una parte de mí, terca y quizás ingenua, se aferraba a la esperanza de que pudiera haber una explicación razonable. Seguía creyendo en la chica de mi adolescencia, mi amor de secundaria, la mujer con la que había compartido casi toda mi vida. Durante 10 años creí haber encontrado el amor verdadero, jamás habría imaginado que ella llegaría a engañarme. Todo cambió aquella noche fatídica. Me dijo, como de costumbre, que tenía un turno nocturno en el hospital, me besó y se despidió con un «te amo». Sin embargo, mientras yo permanecía en el sofá consumido por una punzada interna y la sospecha de estar paranoico, la alerta de la cámara del timbre, que enviaba notificaciones a ambos, reveló algo inesperado. A las 8 de la tarde, la vi subir al auto de Melissa, vestida con un vestido que jamás había visto, y no con el uniforme de enfermera que correspondería a un turno en el hospital. Fue en ese preciso instante cuando perdí el control. Sin pensarlo, me subí a mi coche y los seguí, como si de una película de detectives se tratara. Aunque juzgarse a uno mismo no estaba fuera de lugar, lo hice porque necesitaba respuestas. Observar cómo se dirigían a un elegante bar en el centro, el cual descubrí a través de su Instagram según la información. Sumi era el lugar favorito de un entrenador de baloncesto los jueves, me confirmó mis sospechas. Permanecí estacionado frente al bar casi una hora, cual acosador, atestiguando cómo Melissa salía acompañada de un hombre. Una parte de mí deseó entrar y confrontarla, generar una escena, pero sabía que eso no solucionaría nada. Así que regresé a casa, tomé algunas cosas y me refugié en la casa de mi hermano, sin poder pronunciar aún las palabras que describieran lo que estaba ocurriendo. Esa noche se convirtió en la peor de mi existencia. Estuve constantemente verificando su ubicación en el móvil, aparecía en el bar hasta la 1 de la madrugada, luego se trasladó a lo que supuse era la casa del entrenador de baloncesto, y finalmente se dirigió al hospital alrededor de las 6 de la mañana. Para mi sorpresa, me envió un mensaje a las 7 de la mañana, en el que decía: turno difícil, no veo la hora de llegar a casa y acurrucarnos. Me quedé observando ese mensaje durante unos 20 minutos, atónito ante la osadía de la situación. Antes de que ella regresara, volví al apartamento para enfrentarla y ver su reacción al entrar. Quería comprobar si realmente había desperdiciado una década de mi vida con alguien capaz de mentirme tan fácilmente. Alrededor de las 9 de la mañana, apareció en la puerta con el vestido de la noche anterior, cargando un bolso del hospital, el cabello desordenado, el maquillaje corrido y un evidente signo de agotamiento. Al verme sentado en la mesa de la cocina, se quedó paralizada por un instante, y tratando de recomponerse, saludó con naturalidad: «Hola, cariño, no esperaba encontrarte despierto». Con voz calmada le pregunté cómo había sido su turno, a lo que ella se lanzó a narrar:
con detalles demasiado pulidos, una historia sobre un accidente de tráfico y el caos en la sala de emergencias. No pude aguantarme más y la interrumpí. Es raro, llamé al hospital y me dijeron que no tenías turno anoche. En ese preciso instante, vi cómo su rostro se hundía intentando recomponerse, una imagen que, de no ser tan desgarradora, casi me pareciera absurda. Intentó justificarlo, pero deslicé mi teléfono sobre la mesa mostrando la grabación de la cámara del timbre. Ahí quedaba claro que había salido a encontrarse con el entrenador de baloncesto, el mismo de quien había estado enviando mensajes a Melissa y cuyos movimientos había seguido en Instagram. Su expresión cambió en una fracción de segundo, pasando de la culpa al asombro absoluto, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, mientras parecía que su mente se reiniciaba tratando de comprender cómo lo sabía todo. «Me has estado espiando», susurró temblorosa, como si creyera que escondía cámaras en el apartamento. Le respondí, «Sí, reviso tu teléfono, tus mensajes, te he seguido hasta los bares. No estoy orgulloso, pero mi intuición tenía razón». Al instante, el color se le desvaneció del rostro y comenzó a soltar lágrimas incontrolables, como si alguien hubiera abierto una manguera. Yo, a pesar de todo, solo quería saber cómo se sentía. Le pregunté, en tono cargado de dolor y amarga ironía, con alguien más alto, ya que yo podía subirme a una caja si fuera necesario para salvar nuestra relación. Ella replicó, intentando minimizar el asunto, recordándome una conversación casual aquella noche con amigas, en la que se hablaba de momentos de debilidad y de hacer planes falsos sin ser serios. Pero cada excusa que ofrecía se sentía como otro puñal en mi pecho. Aunque, en teoría, nada físico hubiera sucedido, todo indicaba un esfuerzo deliberado para encontrarse con ese hombre, mentiras, excusas, un vestido nuevo, y todo mientras lucía el anillo de compromiso por el que había ahorrado durante meses. Cuando dejé de responder a sus explicaciones, ella comenzó a suplicar, prometiendo que jamás volvería a hablar con él, que había sido un error, un simple desliz. Llegó a jurar que no ocurrió nada físico, y, sorprendentemente, le creí en ese último detalle no por fe en sus palabras, sino porque el entrenador parecía desinteresado, como si fuera ella quien lo perseguía. Sin embargo, ese matiz solo agravó la situación. Mi prometida no se había dejado llevar por sentimientos, sino que había buscado activamente probar a alguien más alto que yo. Con el corazón destrozado, le dije, la boda se cancela, al menos hasta que decida qué hacer con mi vida. Su rostro se tornó pálido y preguntó con desesperación, ¿qué quieres decir, pospuesta? Respondí, no lo sé, quizá pospuesta o cancelada para siempre. Necesito tiempo para pensar si quiero casarme con alguien que es capaz de hacer esto. Fue entonces cuando se derrumbó en el suelo, sollozando histéricamente y rogándome que no la abandonara, prometiendo ir a terapia, cortar todo contacto con Melissa y renunciar a sus amistades tóxicas. Yo, sintiéndome destrozado, recogí mis cosas, empaqué una maleta más grande y regresé a la casa de mi hermano, bloqueé su número y desactivé la opción de compartir mi ubicación. 10 años de relación, a 3 meses de la boda, y ahora me encuentro durmiendo en el sofá de mi hermano, debatiéndome entre intentar salvar lo que teníamos o aceptar que todo se ha acabado, por culpa de que mi prometida, una mujer de 1,63 m, decidió experimentar con alguien de al menos 1,73 metros. ¡Qué mundo tan retorcido! Mientras intento recomponer mis ideas, me pregunto si estoy exagerando la situación. Actualización. Agradezco todos los comentarios y mensajes, no esperaba que esto se difundiera tanto. Algunos me acusan de ser ingenuo por no haberla confrontado de inmediato, y otros critican mi forma de actuar, calificándome de cobarde. La verdad es que no me identifico con ninguna de esas etiquetas, simplemente soy un hombre con la vida destrozada. Sigo alojándome en la casa de mi hermano, y él conoce toda la historia en detalle. Le conté todo en persona, y se enojó muchísimo, hasta el punto de querer llamar a Jennifer para darle una lección, pero logré calmarlo. El drama ya era suficiente sin añadir más fuego. Los primeros 3 días fueron un torbellino. Jennifer me llamó unas 30 veces y me envió alrededor de 100 mensajes, muchos de los cuales apenas leía, salvo para estar al tanto de asuntos urgentes relacionados con el apartamento. Los mensajes oscilaban entre por favor, llámame, necesitamos hablar y no ha pasado nada, estás exagerando. Así es la típica reacción tras ser descubierto. Mientras tanto, yo intentaba decidir qué hacer a continuación, cancelar el lugar de la boda, informar a nuestras familias, mudarnos. Es increíble lo complicado que resulta terminar una relación a los 27 años, cuando se ha construido toda una vida en conjunto, en comparación con los más simples rompimientos de la adolescencia. Oficialmente, no cancelé nada, simplemente le dije al encargado del lugar que quizá habría que posponer la boda, usando como excusa una emergencia familiar, sin revelar a mis padres la verdadera razón. El 5.º día fue cuando la situación tomó un giro aún más extraño. A pesar de todo, seguí yendo a trabajar, y aunque había estado ignorando sus llamadas durante días, esa vez Jennifer llamó 12 veces seguidas. Pensé que quizás algo grave estaba sucediendo, así que finalmente contesté. Gran error, pues lo que sucedió a continuación complicó aún más todo.
Dije hola y, en lugar de responder, ella empezó a gritar a todo pulmón. No eran lágrimas, sino gritos descontrolados. Eres tan inseguro. Me alegro de haber visto lo patético que eras antes de casarte contigo. La situación se volvió tan caótica que mis compañeros de trabajo tuvieron que escuchar la discusión a través del teléfono, obligándome a salir rápidamente al exterior. Mientras seguía la voraz diatriba, ella vociferaba: ¿acaso crees que me atrapaste siendo infiel? Ni siquiera hice nada. Estás arruinando 10 años de mi vida por ser tan inseguro con respecto a mi estatura. Allí, en el estacionamiento, con el teléfono pegado a la oreja por lo fuerte que gritaba, me quedé atónito. Esa no era la Jennifer que creía conocer ni en la que confiaba. Fue entonces cuando soltó la bomba: si necesitas tiempo para pensarlo, cancelo la boda. Le diré a todos que tú eres el problema, que fuiste controlador y que te comportaste como un patán, dejándome en espera mientras decides si soy lo suficientemente buena. Apenas pude interrumpirla para decir ok, basta, y colgué. Acto seguido, bloqueé su número y la eliminé de todas las redes sociales, apagando mi teléfono durante el resto de la jornada laboral. Al llegar a casa de mi hermano esa noche y volver a encender el móvil, mi dispositivo se encontraba inundado de mensajes y llamadas de amigos en común. Según ellos, Jennifer había estado difundiendo su versión, que yo era controlador, que perdí los estribos sin motivo y que siempre había sentido celos de sus amigos. La expresión en mi rostro no pasó desapercibida para mi hermano, quien intuyó que se avecinaba un desastre. Esa misma noche, pusimos en marcha un plan. Yo iría al apartamento cuando ella estuviera en el trabajo, recogería lo esencial y buscaría un nuevo lugar lo antes posible. Mi hermano me ofreció hospedaje por el tiempo que fuera necesario, y llamé a algunos amigos para que me ayudaran con la mudanza. Al día siguiente, reuní todos mis documentos importantes, mi ropa, mis dispositivos electrónicos y algunos objetos de valor sentimental, dejando atrás la mayoría de los muebles, ya que muchos eran parte de lo que habíamos comprado juntos. Durante la carga de mi coche, su madre me llamó. Casi decido no atender, pero recordé que debía ofrecer a sus padres alguna explicación, pues ya habían abonado la mitad del salón para la boda. Fue un error adicional. Su madre inició la conversación diciendo: Jennifer nos contó lo que pasó, para luego excusarse de que yo estaba haciendo una montaña de un grano de arena, afirmando que todas las parejas dudan antes del matrimonio y que estaba arruinando una gran relación por un simple comentario. Solo escuché, agradecí la llamada y afirmé que mi decisión estaba tomada, sin tener energía para defenderme o explicar nada más. Tras colgar, me quedé sentado en mi coche, observando el edificio que había albergado 10 años de mi vida, cada rincón impregnado de recuerdos, y sentí una profunda repulsión. Los días siguientes se volvieron una confusión de búsqueda de apartamento, cancelación de los preparativos de la boda y evasión de llamadas de amigos en común. Algunos tomaron el lado de Jennifer sin dudar, otros quisieron conocer mi versión, y unos pocos simplemente se mantuvieron al margen. Luego, un sábado mientras ayudaba a mi hermano a limpiar las canaletas, una de esas actividades emocionantes que acompañan a cuando la vida se desmorona, recibí un mensaje inesperado de Kyle, el novio de Melissa, y a su vez, de Jennifer. Kyle y yo nunca habíamos sido cercanos. Era uno de esos finance bros que no paraba de hablar sobre criptomonedas. Su mensaje fue breve: oye, hay algo que debes saber sobre aquella noche en el bar. Tras sugerir encontrarnos para un café, lo vi en un local cercano a la casa de mi hermano, y sin rodeos, comenzó a explicarme: te lo cuento porque, si estuviera en tu lugar, querría saberlo. Honestamente, lo que hicieron Jennifer y Melissa fue un desastre. Según Kyle, el asunto involucraba a un tal Derek, un entrenador de baloncestos amigo suyo y de su hermano menor, con quien Jennifer y Melissa habían tramitado todo de antemano. No se trató de un encuentro fortuito en el bar. Melissa había enviado un mensaje a Derek diciendo que tenía una amiga atractiva a quien quería presentarle. La estrategia era clara: que Jennifer se mostrara como una doctora soltera y deseable. Sin embargo, en la práctica, Derek apenas le prestó atención. Rodeado de chicas altas y de aspecto de modelos, solo habló con ella por 2 minutos antes de ser distraído por una animadora de un equipo local, olvidándose de ella por completo. Al oír esto, experimenté una mezcla de enojo y una leve satisfacción, al saber que su plan había fracasado de manera espectacular. Kyle continuó relatando que Derek ni siquiera recordó a Jennifer hasta que se le mencionó a la doctora bajita, para lo cual comentó: oh, sí, parecía simpática, pero no es mi tipo. Al preguntarle a Kyle por qué me contaba todo esto, simplemente se encogió de hombros y dijo: no soporto a los infieles, y aunque Melissa a veces puede ser un imbécil, ella cruzó la línea al ayudar a Jennifer. Estoy reevaluando mi propia relación. Terminamos la conversación cenando y hablando de diversos temas, y me di cuenta de que, a pesar de ser un criptoentusiasta, Kyle tenía cierto código moral. Esa noche regresé a casa de mi hermano sintiéndome algo aliviado, pues al menos ya conocía la verdad completa. Mi prometida no había tenido un mero desliz o un momento de debilidad, sino que había planificado activamente intentar ligar con otro antes de la boda y lo había hecho de forma estrepitosa.
Mientras procesaba toda esa información y evaluaba qué hacer a continuación, alrededor de las 11 de la noche se escucharon golpes violentos en la puerta de la casa de mi hermano, como si alguien intentara derribarla. Mi hermano, al mirar por el ojo del portero, se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. Es Jennifer. Resultó que ella, a pesar de vivir a 30 minutos de nuestro antiguo apartamento, había rastreado mi paradero de manera deliberada, demostrando un nivel casi obsesivo de acoso. Los golpes continuaron, y entretanto, ella gritaba mi nombre a través de la puerta. Aunque mi hermano sugirió que yo le dijera que se largara, decidí encarar la situación personalmente en lo que sería la confrontación final. Abrí la puerta y, para mi asombro, la encontré hecha un desastre. Su rostro estaba hinchado por el llanto y su cabello desordenado, como si acabara de salir de la cama. Sin esperar a que pudiera detenerla, se abrió paso hacia el interior del apartamento, y con voz temblorosa, comenzó: «Por favor, escúchame. Cometí el mayor error de mi vida. Apenas hablé con él durante 2 minutos y ni siquiera le importó. Me di cuenta de lo estúpida que estaba siendo. Eres el único a quien quiero. Por favor, dame otra oportunidad». Mi hermano, al ver tan caótico el escenario, se retiró discretamente a su habitación. Mientras tanto, ella se arrodilló y se aferró a mis brazos, sollozando de manera incontrolable, como si estuviera sufriendo un colapso emocional total. Entre sollozos, prometía hacer lo que fuera, desde terapia hasta cortar lazos con todos sus amigos o mudarse, asegurando que me había amado siempre y que cancelar la boda había sido un arrebato provocado por el enojo y el dolor de no ser creída. Al observar aquella escena, vi a una mujer convertida en una masa de lágrimas y desesperación, una versión de la Jennifer que yo había idealizado, pero que en realidad era solo un personaje secundario en mi vida. Con frialdad, le dije: «Mira, Jennifer, has desperdiciado 10 años de tu vida por querer probar un modelo más alto antes de conformarte con la versión económica. Yo mido apenas 5 pies y 8 pulgadas. Eso no es amor, es pura tontería digna de estudio». Ella intentó justificarse, alegando que su súplica era la llave para la redención, argumentando que solo porque el señor de 6 pies no la deseaba, sus requisitos de estatura no funcionaban. Con una ironía amarga, le respondí: «Boom, golpe nuclear». Se echó hacia atrás, como si de repente yo hubiera crecido y ahora la mirara con desprecio, y ella no pudo evitar preguntar cómo sabía que Kyle me había contado todo, desde el elaborado plan que ella y Melissa tramaron hasta el hecho de que Derek ni siquiera se acordaba de ella, todo debido a que, aparentemente, su baja estatura la hacía pasar desapercibida ante hombres que literalmente podían verla desde arriba. Su rostro pasó rápidamente de la desesperación a una mortificación absoluta, y en ese instante, las lágrimas se secaron y dieron paso a una fría ira. Concluí: «Kyle miente al decir que nada pasó. Yo creo que nada sucedió no por tu moral, sino porque Derek nunca estuvo interesado en tu paquete reducido». En ese preciso silencio, pude escuchar cómo se marchitaba la dignidad de la mujer que una vez creí conocer. Estaba confundido. Ella lo intentó de nuevo, con la voz cada vez más alta y repleta de desesperación. Mis amigos seguían presionándome. Cometí un error, me reí a carcajadas en el momento equivocado. Pero el verdadero error no fue no ir al bar aquella vez. El verdadero error fue planear engañar al único tipo que alguna vez consideró tu estatura como perfecta. El error fue mentirme en la cara con los mismos labios que les dijeron a tus amigas que necesitabas acostarte con alguien más alto al menos una vez. El error fue llamarme patético cuando, en realidad, la rechazada por el jugador de baloncesto fuiste tú. Así que felicidades, reuniste todos los errores posibles. Ella se quedó sin palabras, solo siguió llorando. A estas alturas, incluso yo sentía una vergüenza ajena por las decisiones tan cortas de miras que había tomado. Me dirigí a la puerta y la mantuve abierta para ella. «Vete a casa, Jennifer, se acabó. Quizá la próxima vez prueba con unos zapatos de plataforma». Sí, sonó cruel, pero después de todo lo ocurrido, pensé que merecía darme el lujo de plantarme con un último golpe de orgullo. Ella se puso de pie, aún sollozando, y se detuvo justo delante de mí. «Voy a lamentar esto por el resto de mi vida», susurró, teniendo que alzar la vista para mirarme, como siempre lo había hecho. Asentí. Yo también, pero me habría arrepentido mucho más de casarme con alguien que mide el amor en pulgadas. Ella se fue. Mi hermano salió de su habitación sosteniendo una soda. «Hermano, eso fue brutal». Tomé la lata. No tan brutal como lo que casi me toca vivir. Por primera vez en semanas, sentí algo distinto a la traición. Sentí paz. Y para el tipo que me escribió por mensaje privado llamándome idiota por no ver la bandera roja antes, genial tu historia, amigo. Cuando llevas con alguien desde los 17 años, es bastante difícil ver el bosque si estás rodeado de payasos. Actualización. Hola de nuevo, gente. Creí que la aparición de Jennifer en casa de mi hermano, llorando y suplicando, sería el punto final de esta historia. Pero 2 días después de aquella escena en la puerta, estaba en el trabajo intentando concentrarme en un proyecto que ya iba retrasado. Resulta que ver cómo tu vida entera se desmorona no es muy bueno para la productividad, quien lo hubiera imaginado.
De repente, recibí un mensaje del papá de Jennifer pidiéndome que fuera a cenar a su casa. Solo yo, sin Jennifer, porque teníamos que hablar de lo que está pasando, y que ella no estaría presente, solo adultos solucionando esto, a las 7 de la tarde. Siempre me habían caído bien los padres de Jennifer. Su papá es de esos tipos directos, contratista de profesión, que me enseñó a cambiar el aceite de mi coche y a arreglar un grifo con fugas. Su mamá prepara la mejor lasaña del mundo. Me trataron como a un miembro más de la familia durante una década, así que, aunque todo me gritaba es una trampa, sentí que les debía una explicación, sobre todo porque ya habían pagado la mitad del alquiler del salón de bodas, como $10.000, mucho dinero para desperdiciar porque su hija decidió que quería acostarse con un entrenador de baloncesto. Mi hermano pensó que era un idiota al aceptar ir. Solo van a intentar manipularte para que la perdones, me dijo mientras me arreglaba. Seguramente tenía razón, pero todavía sentía la obligación de hacer esto. Al llegar a su casa, noté enseguida que algo no cuadraba, demasiados coches en la entrada. Reconocí el Honda de Jennifer, la camioneta de su hermana, y por supuesto, los vehículos de sus padres. Estuve a punto de dar la vuelta, pero el papá de Jennifer abrió la puerta antes de que pudiera hacerlo. Tenía una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Pasa, dijo, dándome una palmada demasiado enérgica en el hombro. Entré en la sala y, sorpresa, era una emboscada en toda regla. Jennifer estaba en el sofá, con cara triste e inocente, usando un suéter que juraría es mío. Su madre, al lado, con una caja de pañuelos. Su hermana mayor, Alexis, también estaba allí, con los brazos cruzados y mirándome como si quisiera fulminarme. Toma asiento, hijo, dijo el padre, señalando la única silla que quedaba frente a esa especie de escuadrón familiar. Me senté porque, a esas alturas, ¿qué más podía hacer? En retrospectiva, tal vez debí salir corriendo a gritos. El papá de Jennifer habló primero, sin perder tiempo. Jennifer nos lo ha contado todo. ¿No crees que estás siendo algo trivial? Todas las mujeres jóvenes sienten miedo antes de casarse. Ah, claro, porque mentir y planear acostarse con otro es una reacción estándar de nervios preboda. Totalmente normal. Cosas de chicas, por supuesto. La mamá de Jennifer intervino antes de que pudiera responder. Ella ni siquiera hizo nada. Solo conversó con alguien, y tú vas a desechar 10 años por eso. Jennifer estaba ahí, con los ojos rojos e hinchados, viéndose muy inocente. Cometí un error, solo estaba asustada por casarme tan joven. Los miré a todos y dije, ella me mintió. Se arregló y salió a reunirse con otro hombre a 3 meses de la boda. Si para ustedes eso es algo trivial, entonces tenemos valores muy distintos. Alexis bufó, literalmente. Ay, por favor, como si tú nunca hubieras mirado a otra mujer. Fue ahí cuando exploté. Normalmente soy tranquilo, cualquiera que me conozca lo diría, pero ese comentario rompió lo último que quedaba de mi paciencia. Escucha, mirar es normal. Planear, engañar y verse a escondidas, no. Y, por cierto, tu hija no solo tenía curiosidad por los más altos. Les dijo a sus amigas, con esas palabras, que quería acostarse con uno antes de casarse. Solo una vez, fue su frase exacta. Pero sí, claro, el exagerado soy yo. El silencio que siguió pudo cortar el aire. El padre de Jennifer miró a su hija. Es verdad, Jennifer. Ella empezó a sollozar de nuevo. Él está tergiversando todo. Estábamos borrachas, solo fue charla de chicas. Me levanté para irme y la madre de Jennifer me tomó del brazo. Ella te ama. Todo el mundo comete errores. Sí, bueno, yo no voy a cometer el error de casarme con alguien que sigue buscando, mientras me tiene aquí. Pero gracias por la encantadora cena familiar, me mostró perfectamente lo que me perderé los próximos 50 años. El padre me siguió hasta la puerta, y de pronto, se le notó un gesto de cansancio. Mira, no sé exactamente qué pasó, pero conozco a mi hija. No es perfecta, pero te quiere. Con todo respeto, señor, usted no sabe lo que realmente sucedió y quizá tampoco conoce a su hija tan bien como cree. Mientras caminaba hacia mi coche, Jennifer salió corriendo detrás de mí. Esto es ridículo, gritó. ¿Vas a tirar a la basura 10 años por un comentario estúpido y una noche estúpida? Ni siquiera lo hice de verdad. No respondí. Estaba harto. Al día siguiente, la mamá de Jennifer llamó a la mía, involucrando a nuestras madres en el drama. Por lo visto, trató de pintarme como un controlador que exageraba ante una inocente ansiedad preboda. Por suerte, mi mamá no se dejó. Le dijo que me había educado para saber mi valor y no aceptar faltas de respeto de nadie, ni siquiera de alguien a quien todos queríamos. Han pasado 3 meses desde que ocurrió todo. La fecha de la boda vino y se fue. Me mudé a un nuevo apartamento con seguridad real y empecé a ir al gimnasio con regularidad. Es increíble cuánto tiempo libre tienes cuando ya no estás organizando una boda con alguien que te ve como la segunda opción. La semana pasada, mientras compraba café, literalmente choqué con una chica y ella tiró su bebida por todas partes. Se empeñó en comprarme una nueva, y nos pusimos a platicar. Se llama Sofía, mide 1,57 y es maestra de kinder. Tiene unos ojos verdes enormes que al mirarme hacen que me sienta de 1,95.
Tengo que admitir que hay algo especial en una mujer que debe inclinar la cabeza para mirarte a los ojos, es como un golpe de confianza. Cuando le dije que mido 1,73, se rió y dijo: esa es la altura perfecta, si fueras más alto, me lastimaría el cuello. Ya salimos un par de veces, sin prisa, porque sigo sanando de todo lo de Jennifer. Pero hay algo en la forma en que Sofía me mira, como si fuera exactamente lo que quiere, no una opción de reserva. Jennifer todavía intenta contactarme a veces, usando números nuevos, cuentas falsas en redes sociales o a través de amistades mutuas. La semana pasada incluso envió una carta a casa de mis padres diciendo que va a terapia y está trabajando en sus problemas. Lástima que no exista terapia para la falta de integridad. Ahora me doy cuenta de que el problema nunca fue mi estatura ni nada en mí. El problema era que Jennifer jamás maduró, y seguía con esa mentalidad de la secundaria, donde el jugador de básquet es automáticamente mejor que el chico normal. Sofía no se preocupa por tonterías superficiales. Le importa que la escuche cuando habla, que recuerde cómo le gusta el café y que la haga reír. A veces pienso en lo cerca que estuve de casarme con alguien que me veía como la opción segura mientras fantaseaba con otra persona. Tantos años perdidos, pero luego Sofía me manda un mensaje divertido o una selfie en la que claramente se pone de puntillas para verse más alta, y pienso que quizá todo salió como debía. Para cualquier tipo que lea esto y se preocupe porque no es lo bastante alto, aquí va un consejo de un hombre que sobrevivió a la guerra de las estaturas: la mujer indicada no va a medir tu valor con una cinta métrica. Mientras mi ex perdía el tiempo fantaseando con jugadores de la NBA, mi nueva chica se preocupa más por el hecho de que le presto atención y no la trato como un plan B sorprendente, ¿verdad? Al final, tener personalidad y respetar a las mujeres vale más que alcanzar el estante superior sin taburete. ¿Quién lo habría pensado? Así que, en lugar de obsesionarte por esos centímetros que te faltan, trabaja en no ser un imbécil. Créeme, es una estrategia más útil que usar plantillas para parecer más alto. Tampoco te obsesiones demasiado con esas rutinas de gimnasio, ¿eh? Y sobre Jennifer, la última vez que supe, el entrenador Derek estaba saliendo con una modelo de 1,82. Parece que para él, 1,63, o algo así, no fue lo que buscaba. El karma es así de irónico. Edición. Vaya que esto se hizo grande. Gracias a todos por los comentarios y el apoyo. Respecto a Sofía, vamos con calma, pero las cosas pintan bien. Y, no, Jennifer no ha dejado de insistir, pero ya no me afecta. Tal vez publique otra actualización en unos meses si pasa algo interesante. Para el tipo que me envió un mensaje diciendo: te arrepentirás cuando ella siga con su vida. Ja, amigo, ya trató de seguir con su vida y terminó regresando arrastrándose. Yo estoy perfectamente, viviendo mi vida al máximo. Saludos.